es urgente porque la justicia investiga ahora qué hacían los hermanos de Loan con tanto dinero en sus billeteras virtuales. Dicen, bueno, ¿por qué tenían tanto dinero? ¿De dónde pudo haber salido ese dinero? Pablo Ponzone está por Zoom y quiero que me expliques por qué hay tanta, ¿cómo decirlo?, preocupación por ese dinero. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Hola, Bobby. Bueno, la preocupación está claro. Quieren, evidentemente, hacer el recorrido de si pudieron los hermanos cobrar algún dinero por Loan. Ahora, déjame decirte, Rolando, que esto es fácil de comprobar. Porque, en primer lugar, nosotros la información que tenemos es que estas cosas no se manejan, en todo caso, a través de billeteras virtuales. Son pagos en efectivo, se entregan en mano. El punto acá respecto a esta cantidad de dinero, que es mucha, que aparece en las cuentas de los hermanos, hay que tener en cuenta que aparece a partir de determinado momento. Y es el momento en que uno de los hermanos llega a Buenos Aires con el abogado Méndez y va a un programa de televisión conducido por Nahuel Suárez. En ese momento, en muchos casos nosotros lo hacemos cuando hay gente que necesita ayuda de parte quizás de los televidentes, que pone un alias en la pantalla, en el videograma. A partir de ese alias la gente, si quiere, puede colaborar. A ver, ¿en qué se necesitaba colaboración de parte de la familia? Bueno, se necesitaba dinero para los movimientos que hacía la familia. Tengamos en cuenta que ya van 55 días, en aquel momento creo que serían 10 días menos. Se necesitaba la familia dinero y esto lo hicieron saber y nosotros pusieron un videograma. Nosotros, después del programa de Nahuel, hicimos lo mismo. Por suerte son dos programas que se ven mucho. Entiendo yo que mucha gente se solidarizó con la familia por la situación que están viviendo y repentinamente nosotros en muy poco tiempo observamos que había gran cantidad de dinero que había. Bueno, sí, Pablo, yo me acuerdo. Yo me acuerdo porque en ese momento, es más, yo les pedí que por favor no divulgaran la cantidad de dinero porque esto iba a convertirlos en un blanco de la delincuencia, porque en apenas una hora se habían recaudado más de 75 millones de pesos. Rolo y Pablo, acá incluso estamos con Lucía, porque ambos trabajamos en esos programas que tuvieron continuidad. Empezó en el de Nahuel, siguió en el nuestro, estuvieron en los dos programas. Los primeros sorprendidos, me acuerdo que se largó a llorar Mariano, era la solidaridad de la gente queriéndolos ayudar. Y el dinero que estaban depositando, transfiriendo. Claro, Pablo, y te agrego, Bobby, Mariano y José reciben ese monto o ven el número estando en una tanda, en un corte del programa de Nahuel Suárez. Yo me acuerdo que estaba presente, nos acercamos a contenerlo porque fue tal la sorpresa al ver ese número. Y recuerdo que Mariano, cuando se larga a llorar, lo primero que dice es: esta plata la usaría para pagar el rescate de mi hermano. Lo más probable es que la donemos a una fundación. Y en ese momento, por supuesto, le decimos no decir el monto por una cuestión de seguridad. Sí, tal cual. Nosotros mismos nos sorprendimos porque era mucho dinero en muy poco tiempo. Y además, por supuesto, una vez que uno hace público, como nuestros programas también tienen cortes que van a YouTube, por ejemplo, o diferentes redes sociales, incluso algunos reposteados por la gente que te ve y que le gusta algún espacio y lo quiere comentar, lo hace propio también, porque esto es un poco así. Ahí esta situación, esta cadena se fue multiplicando. No, porque además se fueron después a otros programas y ahí también la gente le siguió donando dinero. Claro. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué la justicia da todo el tiempo que quiere volver sobre la familia. Si esto es fácil de comprobar, solo con una declaración y con las fechas y con el origen de las transferencias se tienen que dejar de joder. ¿Por qué vuelven tanto sobre la familia? Es como si sospecharan todo el tiempo de la familia frente al fracaso judicial, de que no encuentran a Loan, vuelven y vuelven a la familia. En un punto se está volviendo medio delirante esto. Bueno, en realidad hubo algún elemento que llamó la atención. Por ejemplo, la compra de una moto por 5 millones de pesos. Eso es un elemento que llamó la atención. Está bien, pero si una persona tiene que ir y volver, o sea, ellos no les tocó en la vida, es un castigo que le hayan secuestrado a Loan. Si tienen que ir y volver a 9 de julio, y sí, te podés utilizar ese dinero para comprarte una moto, forma parte de tu pelea para recuperar a tu hermano o a tu hijo. O sea, sospechan de las boludeces, ¿viste? Hay un punto que no se entiende.
sospechan de las pelotudeces. En lugar de sospechar y de ir a buscar a la gente que tienen que ir a buscar, molestan a los familiares que están desesperados porque en definitiva son las víctimas. Bueno, un poco fue lo que sucedió ayer, ¿no? En la audiencia, donde la mamá María y papá José, cuando van a hablar a la jueza y le piden explicaciones, la jueza le pide explicaciones a ellos y dice, no, pero son ustedes los que nos tienen que dar explicaciones a nosotros. De hecho, pensamos, Rolando, que ellos son los querellantes en esta causa, ¿no? Fue muy tensa la cosa. Claro, pero estos son las triquiñuelas judiciales de la justicia de mierda cuando empiezan a dar vuelta a las cosas, ¿viste? Y bueno, se agarran de cualquier detalle y te tiran todo el aparato judicial contra los más débiles, en lugar de ir a buscar lo que tienen que ir a buscar. Rolo, fue muy tensa. Y bueno, fíjate vos que todavía Codazzi no fue a declarar, ¿no? Claro. Entonces, acá lo que hay que empezar a decir, bueno, están empezando a molestar a la familia porque no quieren subir para arriba y empezar a preguntarle por qué los abogados vinculados al poder de la provincia de Corrientes avalaron un encubrimiento. Yo te decía... Bueno, eso es clave. Pablo, contémosle a la gente, porque fue muy tensa y fue lo más importante de lo que pasó en la jornada de ayer. Cuando los padres concurren, que venían reclamando ser recibidos para tener detalles, veían que los últimos 10 días todavía se seguían haciendo rastrillajes, después de que se fueran las fuerzas federales del lugar, que hay que decirlo, hoy prácticamente al nene no lo está buscando nadie. Pero entonces querían precisiones sobre eso. Hablando de plata, ellos también convocaron un equipo desde la querella de perros que tienen buenos antecedentes en búsquedas de personas. Entonces, ayer dijeron, che, pero a ver, ustedes nos demandan explicaciones a nosotros, nos llaman a declarar, son ustedes los que nos tienen que dar respuesta. Y se genera una tensión tal que la madre se descompone, no solo una, sino 2 veces, le agarra todo una situación de nervios, tuvo que concurrir una ambulancia, tuvieron que parar la declaración por lo menos 2 veces. Después también pero es una pobre mujer que le secuestraron al pibe y la están apretando en tribunales, viejo. Y después no quiero dejar pasar por alto el segundo dato, porque el primero es ustedes nos tienen que dar respuestas a nosotros, sino al revés. Y la segunda frase que quedó sonando en tribunales, ahí sí tiene que ver con algo que apunta directamente a la trama familiar. Y ahí sí por ahí hay un componente económico para investigar, porque ella dice, bueno, quiero aportar la información, porque la familia también está buscando explicaciones, y trae a colación una frase de Benítez, que es uno de los detenidos, ¿no? Obviamente, que en una suerte de diferencia o discusión familiar que se da por el destino que van a tener los campos y los terrenos de la abuela Catalina el día que ya no fallezca, quienes tienen que heredar son los hermanos, como cualquier trámite sucesorio nos puede ilustrar en la materia, está clarita que está acá. Bueno, tienen que heredarlo los hermanos. Sin embargo, se sospecha si no hubo alguien que ya estuviera acordando una venta, o hasta incluso esa venta no hubiese recibido dinero, y ahí estaba muy activa Laudelina y Benítez, pero sobre todo Laudelina, ¿no? Claro. Entonces, en una discusión que se genera hace unos meses, cuando empiezan a hablar del tema, del lado de la familia de Loan, los papás, María y José, sobre todo José decía, che, no me parece estar discutiendo esto todavía con mamá viva, típica discusión y situación que se da en un montón de familias. Si la madre, la señora Catalina vendía el campo, ya no había sucesión. Bueno, exacto. ¿Y quién tuvo por ahí una intervención muy activa? Y bueno, se sospecha y había discusiones que Laudelina estaba muy activa al respecto. Entonces, aquí es donde hace 6 meses, en el marco de esa discusión, le llega a María y a José que otro familiar le dice, che, estuvieron hablando de la discusión que tuvieron con ustedes, y Benítez le dijo a Laudelina, quédate tranquila, Laudelina, les vamos a pegar donde más le duele. Esa frase pronunciada hace 6 meses, que se la acercan a la familia en la interna allí de que uno, che, lo presencié, lo tenés que saber, dijeron esto, pasó por arriba, no le dieron importancia. Ahora, con un chico desaparecido... Es una desmesura que por una pelea familiar hayan permitido, hayan pasado el dato para que secuestren un hijo. Y si vos ya acordaste una venta, recibiste dinero por eso, no estás pudiendo cumplir porque hoy el obstáculo de esa situación es el papá de Loan y ese les vamos a pegar donde más le duele porque te vienen a empiojar el negocio, es la explicación vinculada al chiquito, por lo menos es una hipótesis de trabajo. Me gustaría que ayer fue pronunciada en un ámbito judicial, la justicia la tome para profundizar eso y no hostigar a los padres. La verdad, Bobby, que es una hipótesis fuerte porque, a ver, pensemos, si ese campo se iba a dividir entre
los hermanos, que son varios, hay algunos de ellos en Buenos Aires. Quiero decirles también que dentro del componente familiar hay situaciones para analizar. Ahora después seguimos con eso, pero este campo, una vez que lo vendés, hay una masa de dinero, ¿no? Esa masa de dinero, quien más acceso tiene a Catalina, que es la Odelina, va a terminar disponiendo de eso. Claro. Y después, cuánto se vendió y a cuánto no se vendió y todo esto, me parece que ese es un punto interesante, sobre todo porque nosotros teníamos una información de que habrían recibido dinero, pero el dinero hoy no se recibe, de las cosas raras digo, ¿no? No se recibe por transferencia. Y no, es el efectivo. Es en efectivo. Y ahí yo creo que es interesante lo que plantea Bobby, porque una vez que vos iniciás la operación con gente peligrosa, porque a nosotros nos hablan de que las personas que querían hacerse de ese territorio a partir, digamos, con un nexo con Pérez y Callaba... No era para plantar soja, Claro. No. A ver, esperen un cachito. No, porque... Esperen, claro, ¿no? O sea, esos terrenos son cruciales para otras cosas, aterrizaje de aviones, pistas clandestinas, contrabando, narcotráfico, para ese tipo de actividad. Era un terreno crucial porque se podía unir con otros campos. Pero quiero sumar aquí a esta conversación virtual a Nahuel Suárez. Nahuel, querido. ¿Qué tal, Rolo? Ya me enojé. Que no te cuesta. Claro, pero a veces yo no lo puedo creer todavía que se agarren con una familia que lo único que tiene es que no tiene más al hijo. Yo no lo puedo creer. Estamos todos atrás de la donación que se hizo en el programa. Que nos citen a declarar como testigos a nosotros, como hicieron con Alejandro Puebla, y ahí van a entender cómo se recaudó esa plata delante nuestro en este mismo estudio. Pero aparte vos me dijiste, Nahuel, no digas el monto, vamos a preservarlo, vamos a cuidarlo, y hice todo lo que dijo la directiva del canal. A ver, ahora veo en otros medios, en todos lados, cuestionando la plata. Pero son tan ignorantes que no saben que Mercado Pago está monitoreado por la UIF y que vos no podés depositar más de 500.000 pesos. Claro. Y que en algún momento, cuando vean de dónde salió ese dinero, van a ver que salió de diferentes donaciones. Porque además nosotros lo vimos acá. Y acordate que yo te dije, no difundas ese monto porque los van a ir a chorear. Los van a ir, o los van a tentar con pistas falsas, les van a decir, les van a pedir rescate, les van a hacer una estafa, les van a hacer un cuento del tío, esta pobre gente. Pero es que lo dije y discutí con muchos periodistas donde salía a decir mi fuente, me dijo que eran 48 millones. Vos no tenés una fuente, tenés un tupper sin tapa, porque ni siquiera es ese monto, dejen de mentir. Claro. Además, Nahue, recordás que llegaban muchísimos mensajes en el programa, sobre todo de jubilados, diciendo en la cuenta solo tengo 500 pesos, doy lo que tengo, doy esos 500 para ayudar a la familia. Digo, el origen de la plata es importante también. No solo eso, Lu. Yo escuché cuando Mariano me dijo, me preguntó, Nahuel, yo con esto puedo comer, puedo comprar comida. Son una manga de... Mirá. Tranquilo. Claro, pero te da bronca. A ver, ocúpense de... A ver, ¿por qué no citan a Codazzi, a Pellegrini? Es un nuevo... la búsqueda de por qué los hermanos de Lohan tienen plata en sus cuentas virtuales es un nuevo papelón que está haciendo la justicia. Y es frente a tantos papelones, en este caso la justicia federal, en la cual había más expectativas, frente a tanto papelón da para pensar si apuntan a detalles y a pistas que saben que son falsas porque no quieren ir a investigar lo que tienen que investigar. Están mirando para otro lado. ¿Pero por qué, Roló? ¿Por qué no hablan del 12, del día 12? El 13 se lo llevan a Lohan. ¿Por qué no hablan lo que pasó el día 12 ahí en Corrientes? Que desbarataron al clan López, el narco más grande que tiene Corrientes. ¿Y para quién operaba? Perdóname, Nahuel, es la misma jueza Poserpenso la que termina desarmando a esa organización. La misma jueza que tiene la causa hoy es la que metió presos a el hijo varón y a la hija mujer de uno de los importantes narcotraficantes de la zona, con nexos en Paraguay.
con el primer comando de la capital. Bueno, eso es importante decir, que esa es una zona de narcotráfico, muchachos. Corrientes es una zona de tránsito crucial. ¿Por qué? Porque no solo está lo que baje de Paraguay y lo que baja de Bolivia, sino que hay que tener en cuenta que el primer comando de la capital, que es la mayor organización narco, que arrancó siendo una organización de narcomenudeo en San Pablo, tiene más de 300 presos en Paraguay, domina Paraguay. Entonces, es lógico que Corrientes, que está al lado de Paraguay, sea una zona de tránsito, de triangulación. Andás a ver qué hay ahí. En fin, hemos dejado en claro, para que tomen nota allá en Corrientes, de dónde salió la plata, ¿no? Fueron colectas que se hicieron, que arrancaron en estos estudios, en A24, en el programa de Nahuel Suárez y de Pablo Ponzone, y que después siguieron, porque acuérdense que después los padres de Loan con los hermanos fueron a otros estudios de televisión y ahí siguieron poniendo la cuenta de Mercado Pago para que les acercaran dinero para poder batallar y seguir buscando a Loan. Les agradezco